Hola a todos y a todas, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá compartiendo este espacio con nosotros. Hoy vamos a estar hablando con Jaime Barrios Martínez. Él es un director y director de fotografía. Ya tiene 2 largometrajes y más de 30 cortometrajes. Es un man muy teso que lo conocí también en una producción audiovisual que de hecho fue Alma, que estuvimos acá con Santiago León en la primera emisión. El Santiago fue el que nos acompañó en la primera transmisión hablando de su proyecto Alma, y justamente Jaime Barrios también digamos, como hizo parte de este hermoso proyecto que se llama Alma, como director de fotografía. Entonces es un director de fotografía y también obviamente es director y realizador audiovisual. Jaime estudió en la Escuela Nacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba y ha participado en muchos proyectos. ¿Cuándo la entrevista con usted? ¿Quién me quiere entrevistar? Dani me entrevista. Bueno, entonces, mientras las personas se vayan conectando, para que vamos a aprovechar el tiempo, porque es súper interesante poder compartir con Jaime esta conversación, le voy a hacer de una vez la invitación a todas las personas que nos están ahí como viendo, que nos sigan, nos den like, salúdense por acá, vayan llegando y vayan saludándose. Y ahí está Jaime. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo vas? ¿Qué más, Camilo? No, muy agradecido por la invitación, muy bacano No, estar para acá. nada, para nada. Antes, muchísimas gracias a vos por sacar este tiempito que nosotros No, generamos, digamos, como para conectarnos, para conocer también un poco el trabajo del otro, para poder hablar un poco de cine y compartir con las personas. La idea de que sea live también es como que las personas puedan, si ven el botoncito de abajo que dice, que son como unas carticas que dice preguntas, ahí pueden participar, o acá pueden dejar comentarios y en el otro pueden dejar preguntas para que, digamos, que entre Jaime y yo vamos ahí como jugando con ellas. Y nada, Jaime, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá, en serio. no, un gusto. No, ustedes por invitarme, de verdad, muy bacano un espacio como este y chévere, vamos a ver qué sale, ¿no? A ver si podemos decir algo interesante. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro, seguro. Cuéntanos, Jaime, como todos empezamos acá haciendo la transmisión, cuéntanos un poco del inicio, cómo Jaime se No. enamoró o cómo Jaime encontró el cine, encontró, digamos, el audiovisual como forma de expresión. ¿Cómo fue esos primeros pasos? Pues en ese caso no fue nada especial, yo creo que como muchos de la cinefilia, ¿no? Desde el amor por las películas. Entonces, de muy niño empezaba a ir al cine, empezaba a ver películas por ¿Cuál te televisión. acordás así que fue como una película que vos te Mira que acordás yo que... tengo un recuerdo así muy especial con una peli también muy particular que es E.T., el extraterrestre, ¿no? Yo E.T., estaba muy de E.T., sí, hecho, sí. en estos días la estábamos viendo, Steven... De No, Spielberg, ¿cómo es? claro. Spielberg. De Spielberg, claro, claro. En estos días la estaba recordando y la volví a ver porque me parece también una película que como que me marcó mucho, me pareció bastante interesante. Ahora uno la ve y sí siente como eso, como ya uno sabiendo un poco más como que juegan contigo, las emociones y Claro, tal. claro, claro. Claro, Claro, es una película, pues podría ser manipuladora, pero también tiene momentos muy bonitos, ¿no? Muy bellos. está enfocada para Sí, un claro, público familiar y entonces obviamente está... claro. Pero curiosamente el inicio de E.T. va a ser como tipo de suspenso, medio de terror, ¿sabías? Sí, 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 Y sí. se fue transformando a formato familiar, empezaron a escribir el guión como una película un poco más de suspenso y después se pasó a formato familiar. Me pareció Sí, chévere como entender eso. de hecho el director de fotografía murió hace poco, murió hace como un mes, ¿Mm? una cosa así. Sí, sí, sí. No, mira, Ah. yo recuerdo haber salido llorando de esa película. Claro, lloré, por Sí, supuesto. cuando Es se una fue E.T. película, así. claro, es desgarradora, porque es una, obviamente, sobre la amistad entre este niño y este ente extraterrestre, y al final es desgarrador, ¿no? Sí, Y la total, vi, cuando se y la vi en un despiden. cine, bueno, yo soy de Ibaguereño, yo la vi acá en Ibagué en un cine gigante de esos que ya están desapareciendo, el Julio César, ¿no? Primero, luego fue Cine X y desaparecía, una pena, ¿no? Estos Ajá, templos gigantescos del cine, ¿no? sí, total. Que ya cada vez hay menos, cada vez hay más multiplex y estos Exacto. monumentos están desapareciendo. Pero sí, esa película me marcó muchísimo. Y, y luego en televisión empecé a ver películas un poquito más interesantes. También muy pequeño vi Platoon, por ejemplo, ¿no? De Oliver Mm. Stone, Pelotón. Y empecé a ver que había películas mucho más interesantes. Y en ese momento, en lo que se conoció como la cadena 3 o también el canal 11, que hoy es Señal Colombia, empezaron a pasar películas diferentes. Y me di cuenta Sí, que había como otra estética, que había como otra forma de ver. Y, y luego
me pregunté si realmente era posible involucrarse en algo así, ¿no? Poder ser parte de detrás de cámaras, ¿no? De cómo se hace una película. Y ya, pues más grandecito, empecé a averiguar y empecé a enterarme de que había escuelas de cine, de Ajá. que se podía. En ese entonces, la facultad, porque no se llamaba Escuela de Cine todavía, la Nacional estaba recién creada. Sí. Intenté aplicar a la Nacional y no pasé. Pero también me enteré de la existencia de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que es un proyecto muy bonito, que es un proyecto que fundaron, bueno, empezaron a hablar de ello desde la Asociación de Cineastas de América Latina en los años 60 y que ya en concreto fue creada por el mismo Gabriel García Márquez, por Fernando Birri, por Julio García Espinosa, o sea, por una serie de nombres importantísimos en Total, el claro. cine latinoamericano. En esa Ajá. época muy político, pero Mm. entonces crearon este sueño y de hecho Fernando Birri siempre lo llamó como el lugar de la utopía, eso es muy bonito, ¿no? ¿Qué nota, sí? Porque a él le parecía algo Algo fantástico, un como, lugar donde tú podías estudiar cine, podías hablar de cine todo el día, entonces lo llamó el lugar de la utopía, porque él decía también, ¿no? Que la utopía, que por definición no existe, o sea, un lugar que no existe, tenga un lugar donde sí existe, que para él era la escuela internacional, entonces para mí eso fue un sueño como que, realizado poder ingresar a la escuela, ¿no? En ese momento también era complicado ingresar, eran más de 600 aplicaciones en América Latina y entraban solamente 40 y ¿y qué, cuál era fue. el proceso? O sea, ¿tenías que presentar un examen Sí, es muy parecido al actual. Presentas un examen escrito, bueno, creo que ahora se hace un video, en ese entonces tú presentabas una entrevista presencial Ujú. y todo este material llega a la escuela y en la escuela es revisado por el cuerpo académico, generalmente por los coordinadores de cada cátedra. En mi caso, pues yo apliqué a dirección de fotografía y afortunadamente pues me aceptaron. Claro que también fue curioso, o sea, me aceptaron luego de que una griega no pudo asistir, no sé exactamente por qué, no sé si se enfermó, no sé, fue muy curioso. Y a mí me O sea, dijeron, mira que ese también es curioso, yo me enteré de que pasé a la escuela un 11 de septiembre del 2011. Tú sabes qué pasó ahí, ¿no? Un poco. 11, claro, Perdón, el 2001, del 2001, que 2001, que exacto, fue la caída de las Torres de Gemelas, que las fue, torres, y te vas por para el supuesto pueblo que fue, más, ajá, claro, claro, para los Estados Unidos fue un día trágico y para todo el mundo porque después se vino una arremetida de los Estados Unidos tremenda en Afganistán, en Irak, entonces ajá. fue un día histórico para el mundo, ¿no? Y ese día te Y enteraste que pasaste sí, por se estaban cayendo las torres y me enteré que y se te pasé estaba en la construyendo escuela. la vida tuya ahí. Claro, exactamente. Entonces fue muy Total, curioso, qué fue muy, nota. muy curioso. O sea, mucha gente cuenta anécdotas similares del 11 de septiembre y la mía, curiosamente, la mía es feliz, ¿no? La mía es de una gran alegría. La mía Claro. es de, pasé al lugar donde yo quiero estar y realmente pasé de los mejores años de mi vida, ¿no? Unos años felices. Y entonces, pero vos pasaste, eso no me lo o sea, vos pasaste a dirección de fotografía, enfocado en Sí, tú dirección de escoges, fotografía. todavía tú cuando Ajá. quieres estudiar en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, tú escoges una especialidad, ¿no? Entonces tú dices, no, yo quiero estudiar documental, quiero hacer Ajá. producción, quiero hacer sonido, quiero hacer dirección. Pero Yo ya en el sabía, transcurso de la carrera, como, no, o desde la antes. aplicación, desde que aplicas. Desde que Va, aplicas tú escoges, ¿no? Entonces, no, claro, complicado. yo tenía claro que a mí me interesaba mucho la cámara, me interesaba mucho la iluminación, me interesaba mucho el narrar con imágenes. Entonces Sí. yo quería hacer dirección de fotografía. A mí también me interesa mucho la realización, la dirección, pero digamos que es muy difícil enseñarla y aprenderla. O sea, creo que Ujú. tú la adquieres con una cantidad de cuestiones, ¿no? La adquieres con las películas vistas, con tu experiencia, con tus La lecturas, no sé, lectura, con tu digamos imaginación, los con los referentes que referentes, sin tengas. duda. Ujú. Pero entonces con la fotografía tú tienes algo muy concreto. Tú aprendes de iluminación, tú aprendes de cámara, tú aprendes sí, de composición, aprendes Ajá. de cosas muy, Estética, color, todo. colorimetría, exactamente, Ujú. de sensitometría, aprendes de cosas muy concretas. Entonces tú sales con un oficio, tú sales con una formación muy sólida desde el punto de vista también técnico, porque es artístico y también técnico. Entonces a mí siempre me interesó esto y bueno, y muy felizmente pude estudiar dirección de fotografía. Además que fue una época muy curiosa porque en ese momento ya se estaba hablando
del cambio digital, ¿no? El cambio al video. En ese momento lo digital todavía no estaba muy desarrollado, pero yo hice mi escuela en negativo, en fotoquímico, entonces hice una cantidad de ejercicios en 16 y en 35 milímetros, y eso para mí fue maravilloso, porque fue toda la época de esa alquimia, ¿no? Esa magia que se ha transformado, sigue siendo magia, pero bueno, ahora es un cuento digital que ha facilitado algunas cosas, aunque pues, mucha gente critica que se pierde rigurosidad, que se pierde un poquito la reflexión antes de hacer las cosas. Pero ¿Y qué piensas? ¿Qué piensas tú? Yo creo que en parte sí, pero digamos que los... Pero también abrió la posibilidad de pronto de que sí, claro, posiblemente producciones un poco más pequeñas puedan ser posibles. Claro, a nosotros mismos se nos hizo posible hacer cine. Hacer cine en fotoquímicos de todas formas era muy costoso realmente. O sea, en Colombia hubo un laboratorio por allá en los años 70, 80, cuando existía se me olvidó, ¿cómo se llama? El anterior Instituto de Cine. No sé, no tengo ni idea. Bueno, lo olvidé por ahora. Y se llamaba Laboratorio Bolívar en Bogotá. Y desaparecieron esos laboratorios como a finales de los años 80, entonces, por ejemplo, en los años 90, que fue cuando yo era adolescente, y ya empecé a plantearme el hecho de estudiar cine, era muy complicado en Colombia, no existían laboratorios. O sea, si tú querías hacer una película tenías que enviarla en ese momento a Venezuela, o tenías que ir a Estados Unidos, a Europa, a Argentina. Argentina, mucho, ¿no? México entonces también era muy fuerte. Lo hacía muy complicado y lo hacía, ahí como decía Luis Ospina, lo hacía un acto de fe muy grande, ¿no? Porque tú tenías que enviar tu lata expuesta ya con esta latente, ¿no? Con la imagen latente, tienes que enviarla a miles de kilómetros para que la pudieran ¿Y revelar. cuántas películas, y es el riesgo así tan fuerte porque cuántas películas se perdieron en ese proceso también? Claro, que digamos se quebraron, se velaron, se mojaron, se dañaron por solamente de pronto el trayecto, solamente el envío. En la escuela, teniendo laboratorio ahí en La Habana, pues que luego también desapareció, obviamente, se presentaban ese tipo de accidentes, ¿no? Se presentaba... Total, es normal. Se velaban las películas, o a veces, si no se tenía el tiempo o la rigurosidad para hacer pruebas de cámara, se da uno cuenta que la cámara estaba troceando la película, o que la estaba poniendo mal, o si no se tenía una cosa, bueno, son cosas muy raras para los de hoy en día, pero en ese entonces usaban una cuña sensitométrica, entonces tú sabías cuál era el comportamiento de la película de acuerdo al estado en que se encontraba. Entonces, si no tenías esa cuña sensitométrica, tú estabas exponiendo a veces a ojos cerrados, ¿no? Total. Era todo un cuento, pero sí era una alquimia, como decía, exactamente que el director de fotografía decía algo muy bonito, porque decía que en ese entonces los fotógrafos eran precisamente magos, ¿no? Porque nadie sabía qué es lo que iba a quedar, solamente el fotógrafo. Porque en ese momento, digamos, el videoassist era muy pobre. No es como ahora que tú ves algo muy similar a lo que va a quedar. Incluso con el famoso LUT, pues tú te vas dando cuenta de más o menos cuál es el resultado final de la imagen. Antes no, antes tú tenías el exposímetro y eras el único que sabía que en realidad cómo iba a quedar. Exactamente. Entonces cuando se revelaba y cuando se presentaban los roches, era como hasta para el director, era como ver qué salió ahí también. El director tiene que confiar mucho más en el director de fotografía, porque el director no veía qué es lo que estaba quedando. Entonces el fotógrafo era el que finalmente, digamos, sí, aplicaba su arte y revelaba luego en los roches toda la grandiosidad de una imagen, ¿no? Porque según la historia, la primera película colombiana que se grabó acá fue María, y esa película, por ejemplo, no existe. Y esa no existe, o sea, y lo más curioso es que después hicieron como un remake, no un remake, sino como una película de esa película. Sí, Luis Ospina precisamente velando en el río. Un documental muy interesante que se llamaba En búsqueda de María. Entonces, en búsqueda de María. Exactamente, pues hay que ese documental y que verlo, es muy bonito, es muy bello. Sí, recomendado ahí a todas las personas que es verdad que hace parte de la historia colombiana. Que reconocer, además que está recientemente desaparecido, pero Luis Ospina fue un personaje importantísimo para la historia del cine nacional. Total. No solamente como realizador, como cineasta, sino como investigador y como recuperador de esa memoria que teníamos, ¿no? Todo el tiempo le interesaba eso, lo que habían hecho otros, ¿no? Eso es muy interesante, y eso siempre ha pasado en la fotografía, en el cine. Decía Tarkovsky que son los artes de la nostalgia. Todo el tiempo estamos mirando hacia atrás, todo el tiempo estamos mirando, tratando como que hasta hacemos cine ahora también, lo que hacemos es recopilar nuestro tiempo para las generaciones futuras, ¿no? Somos los testigos
y los que estamos documentando lo que está sucediendo ahora para la gente que viene, para la gente del futuro, ¿no? Eso me parece muy bonito. Exactamente. Por eso también me enamoré de este cine, porque eso es fundamental, puede ser objeto de estudio y obviamente me interesa como arte, ¿no? Total. Y luego terminas, y allá hiciste, o sea, allá también hiciste, me imagino, académicamente unos proyectos y demás. Terminas ahí en Sí, San sí, Antonio. de hecho yo tuve una experiencia muy bonita porque me pude, digamos, pude conseguirme un dinero que en ese entonces Ajá. era muy pequeño y yo hice mi primer corto como realizador en 35 milímetros en la escuela, que para mí fue una maravilla. Si lo quieren ver, está en Vimeo, en mi página de Vimeo, Jaime Barrios, ahí está, se llama Detrás del Camino. Es un corto en 35 milímetros, se editó en Moviola, o sea, por lo menos en esa parte como, como sí, como tan edulcorada o como más alquimista del cine, la pude realizar, la pude experimentar, ¿no? Entonces los invito a ver ese corto, se llama Detrás del Camino, ahí Ya está en mi saben, página de Vimeo, ahí ahí ya está. saben, invitados para que también vayan y visiten. Después de la transmisión pueden entrar a la página de Vimeo y ver algunos proyectos de Jaime Barrios que están ahí ya montados. Los Sí, invitamos a sí. todos, muchas gracias por estar conectados, los invitamos a todos que se vayan acoplando, vayan saludándose y abajo ahí en ese cuadrito donde está el signo de preguntas, pueden dejar sus preguntas para nosotros ponerlas acá y poder también como interactuar entre todos y demás. Le damos bienvenida a David Horacio, está por ahí Santi, lo vi ahorita, que Santi también como que, Un abrazo a Santiago, por supuesto, el director de Alma, que trabajar con él fue muy exacto. bacano. Ya fue donde nos conocimos con Camilo y realmente es un corto que también deben ver. Alma es un corto muy bonito, muy bonito. Creo que ya aquí hablaron de esta Sí, sí, realización, ¿no? hablamos un poco de Alma, hablamos un poco con Santiago también, de hecho muchas gracias a Santi, fue la primera persona que, digamos, como que inició como acá en nuestros live. Eh, Un Listo. abrazo también a mi hermano que está conectado ahí, a Gustavo Adolfo. Súper, súper. Mucho gusto ahí. Bueno. Que regresas a Colombia y Sí, empiezas como... yo tuve otra película interesante Ok. porque, digamos, también de lo bacano de la escuela es que también se presentaban muchas becas, entonces logré una beca en Alemania y estuve 3 semestres como estudiante de intercambio en Dortmund, en el norte de Súper. Alemania, en la Fachhochschule y también fue una experiencia hermosísima, ¿no? Y eso como dirección de fotografía. Sí, era una escuela que tenía una carrera que creo que ya no existe, se llamaba Cámara Film en Fersen, o sea, televisión, y tenían un estudio, entonces tenían mucho más equipos y fue una experiencia muy chévere también estudiar ahí como estudiante de intercambio, además que aparte digamos, o sea, no tienen una pedagogía muy conocida por nosotros, tienen, digamos, una concepción de la pedagogía muy diferente, muy de que el estudiante es el que se arma su pensum, ¿no? Entonces el estudiante es el que proponía los proyectos y trabajé en varios proyectos de amigos y fue muy interesante de verdad esa experiencia en Alemania. También estuve pero ya trabajando en un intercambio que era patrocinado por el Cuerpo de Paz noruego. Estuve en Guatemala, viví un año en Guatemala. Ahí hice la cámara de una película que se grabó una prisión en funcionamiento, ¿no? Preventivo de la zona 18 en Ciudad de Guatemala. También es una película muy dura, es una película fuerte que fue complicada de hacer. Se llama VIP La Otra Casa, no sé si está por ahí. VIP La Otra Casa. La VIP, buscamos, la pirateamos. Y ahí yo, digamos que ayudé en la curaduría del Festival Ícaro de Cine Centroamericano. Bueno, y fue mi primera experiencia como profesor ahí dando clases, fue muy chévere. Y luego de esto sí regreso a Colombia. Luego de esto sí regreso. Y además me planteo, yo pues obviamente viví unos años en Bogotá, pero me planteo además regresar a mi ciudad de nacimiento, a Ibagué, que era un poquito más loco todavía porque si es difícil hacer cine en Colombia, es mucho más difícil hacer cine desde la provincia, ¿no? Desde la provincia. Desde fuera de los centros de producción, o sea, fuera de Bogotá, que Bogotá, todos sabemos que este país es centralista y Bogotá casi que centraliza todos los medios de producción, incluyendo el cine, ¿no? Y obviamente Medellín hoy tiene otra forma de tener sus propios medios de producción, quizás Cali, de pronto Barranquilla, pero no mucho más que eso.
O sea, vivir en una ciudad pequeña, una ciudad intermedia como Ibagué lo hace aún más complicado, ¿no? Claro, porque tendrías como que buscar los fondos desde una ciudad más grande para poder No, grabar no. en un lugar aparte. Y además se encarece, porque tú en Bogotá Ajá, tú tienes las casas de renta ahí al lado, tú tienes las total. casas de Ujú. postproducción, tú tienes, digamos, toda la infraestructura. Aquí generalmente tú tienes que alquilarla en Bogotá y tienes que traerla, eso encarece mucho más la producción. La Entonces, producción, ajá. claro, eso incluso es curioso, eso no lo han entendido, por ejemplo, los del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, los de Proimágenes, y meten los fondos regionales, por ejemplo, ese relato regional lo meten más barato que el Que fondo normal, que que es decir, grababa, ajá. exacto, por ejemplo, en este caso el cortometraje es de 60 millones, el de relato regional es el de 45, y no se dan cuenta que es más difícil hacer cine regional en En realidad, región, ¿no? obviamente, Si y el uno quiere hacer un cine, transporte, en claro, tema de calidad. tendría que Ujú. replantearse un cine mucho más económico, y también podría ser, ¿no? Pero si uno quiere hacer un cine profesional, pues toca hacerlo digamos, al traer las cosas desde el centro, ¿no? Desde Bogotá, y eso es mucho más complejo. Entonces aquí, pues, quería contarte que aquí yo, pues, obviamente yo he seguido trabajando también como director de fotografía y he trabajado en Bogotá, en Medellín, he trabajado en Manizales, bueno, he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del país, de colaborar con varios directores, que es maravilloso, a mí me encanta, ¿no? Pero digamos que ya esto como mi intención como autor también es contar las cosas desde mi región, ¿no? A mí sí me han Ah, ocurrido las historias acá porque tengo toda la historia familiar, tengo toda la historia local y aquí planteé ya un proyecto que se hizo realidad hace unos años que se llamó Paisaje Indeleble, que fue mi ópera prima, ¿no? Como realizador, como director. tu primer Y largometraje. mi primer largometraje y para mí es muy Ajá. importante además porque fue un proceso también de formación para mucha gente aquí en el Tolima, ¿no? ¿Por Y no qué? lo digo como regionalismo, por ejemplo, sino porque nos creímos posible hacer un proyecto local y aprendió mucha gente, aprendimos, ¿no? Porque para mí Ajá. también fue un aprendizaje gigantesco. Entonces yo creo que pues eso hace que sea un proyecto mucho más valioso, ¿no? Y También, hay muy pocas películas del Tolima en realidad, por ejemplo, de esta zona sí, por específica de ejemplo, tú estabas Colombia, hablando, contadas. claro, no, tú Dos, estabas no. hablando de que el primer largometraje colombiano, que fue María, está desaparecido, pues Ajá. por X razón desapareció. El primer largometraje que se hizo en el Tolima, que fue a comienzos del siglo pasado también, creo que fue en 1930 y algo, también está desaparecido. Entonces, contándose Sí, ese proyecto, realmente fue un proyecto del 2015, pero fue la primera película que hicimos realmente por equipos de aquí locales en la historia del cine pues tolimense, o por sea decirlo que así. paisajes, sonoramente, o sea, todo, digamos, atmosféricamente es súper importante también ese tipo de cosas. Claro, sin duda, ¿no? Para mí Ajá. fue fundamental, claro, y como fotógrafo, Mm, por eso se llama así, paisaje indeleble. El personaje tenía un paisaje de su infancia y lo quería recuperar y era lo que recordaba y obviamente que la fotografía es fundamental, ¿no? Y la claro. fotografía, ah, eso nació de una imagen muy concreta, una imagen de un pequeño cementerio donde está enterrado mi abuelo al lado de un pueblo muy cercano aquí que se llama Payandé. Desde Ujú. ahí se ve una fábrica de cemento gigantesca que es de CEM, de cementos mexicanos. Y esa imagen a mí me impactó muchísimo, ¿no? O sea, como es una población muy pequeña y la fábrica es un monstruo, es una cosa gigantesca y el socavón este o la explotación esta de la piedra caliza en una montaña muy cerca del Destruyó toda pueblo la zona. es impresionante, es una cosa Ah, impactante. No, yo tengo que contar una historia acá, yo tengo que hacer una película acá. Ahí nació Paisaje Indeleble, ¿no? De hecho está qué libre nota. también en Vimeo. Bueno, para el que la quiera que escribir, le puede enviar o está creo que está en Su- el de- Vimeo de la película. Entra a Paisaje Indeleble de Vimeo y ahí está gratis. Pueden verla la película Ok, largometraje. ya saben chicos que ahí está la invitación para que puedan ir a conocer y entrar un poco en el mundo de Jaime de Barrios y en Tolima, que me parece súper importante también Por supuesto. como rescatar todos esos paisajes, todos esos personajes, acentos, voces, esos sonidos que hacen parte de nuestra, digamos, como de nuestra esencia como colombianos, ¿no? No, como Eh, yo digo, aparte, o sea, yo digo que el cine colombiano tiene que ser hecho en toda Colombia. Y de mm, hecho sí se ha, bueno, digamos que muchas veces se rodea en muchas partes de Colombia, pero nace desde los centros de producción, entonces hay que abrirnos un poquito a eso, ¿no? Abrir a las regiones, hay que permitirnos de que realmente los realizadores también vengan de todas partes, eso haría más rico el cine colombiano, ¿no?
Claro. Para mí ha sido fundamental eso. Es una pregunta que digamos que, por ejemplo, con Jesús Reyes, que es otro realizador de la zona más como de arriba de Córdoba, Sí, sí. y tiene varios proyectos allá súper impresionantes. Está, la entrevista la tenemos acá también guardada en YouTube, es la segunda entrevista con Jesús Reyes, y él nos contaba también como lo importante de reconocer esa región, de reconocer esos personajes, de reconocer la historia de la región para empezar a construir, ¿no? Entonces, pero también era como una visión distinta, ser de la región. ¿Cómo Por ves eso de, supuesto. por ejemplo, yo, Camilo, que no soy de Medellín, soy de una ciudad un poco, digamos, aparte de Tolima, qué sé yo, Ujú. y escribo un proyecto para digamos, una región que no es la mía? No, claro, pues es una visión completamente diferente, ¿no? Por supuesto que tú Ujú. conoces muy bien de dónde eres y en general, o sea, tú conoces cómo es la luz, cómo Exacto, se escucha el lugar, cómo son las costumbres, cómo se comporta la gente. Entonces, por eso es fundamental que, digamos, realizadores regionales puedan sacar sus proyectos adelante, ¿no? De hecho, pues es un ejemplo muy obvio, pero la literatura, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, nace de su pequeña población aracataca en la costa ujú, colombiana y se convirtió en una obra internacional, una obra conocida universalmente, pero porque fue particular, porque fue muy regional. Entonces, realmente creo que el cine más interesante que se puede hacer en este país tiene que venir de exactamente las regiones, de sitios pequeños. Obviamente, pues vamos a tener que pasar por el centro de producción que es Bogotá, vamos a tener ujú. que tenerlo en cuenta sin duda, ¿no? Pero que los proyectos salgan de nuestras regiones me parece importantísimo y por eso he luchado durante varios años, llevo como 10 años un poco acá en Ibagué luchando por esto. Hemos hecho, aquí se conectó Margaret Bonilla, que es la directora del Museo de Arte del Tolima, con ella hemos hecho unos documentales sobre artistas tolimenses, con una Mm. productora que se llama Creandes, hicimos una serie de documental para Señal Colombia, hicimos un documental que se llama INMA Territorio, sobre la lucha del pueblo indígena del sur del Tolima, de los Pijaos, por recuperar su territorio, por recuperar sus costumbres. Es que uno, como realizador regional, y de hecho, marginal, porque así sea uno bogotano, pues está uno en la marginal, Sí, estando a la margen del total. mundo, a la margen del primer mundo. Entonces, digamos que nuestra labor también tratar de construir esa identidad o fortalecer esta identidad de lo que somos. Entonces, es fundamental de que existan las películas colombianas y las películas regionales. Por eso es tan importante el cine, ¿no? Y todo el arte en general, toda la expresión artística. Claro, que nota porque eso es una invitación también a todas las personas, digamos, que hacen parte y que conocen sus regiones también para que empiecen a construir y a contarnos esas historias a todos nosotros como colombianos y al resto del mundo, claramente. Por acá saludamos a todas las personitas que están saludando, que me parece genial. Por acá hay una pregunta, no la alcanzo a leer porque está muy chiquita. Me gustaría conocer la opinión de Jaime sobre el hecho de las películas con temáticas de narcotráfico que son populares en nuestro país, me imagino, porque sigue hablando, no sé qué, bueno, me imagino que es nuestro país. Sí, sí, claro, claro. Sí, ese es hashtag, ese es mi hermano. Eh, Pero bueno, mira, no, pues es una cuestión polémica, ¿no? Lo sé, pero yo creo que si en el país padecemos de este problema tan grave como el narcotráfico y seguimos padeciéndolo y seguir teniendo consecuencias terribles, ¿no? Y permea la política y permea tantas cosas en la vida nacional, yo creo que es imposible no tratarlo no hablar de en el eso, o arte, sea, no hablar de eso, es ajá, imposible. Yo creo que incluso yo soy un poquito, digamos, más radical, yo creo que hay que hablar más de eso. uh-huh, Creo que hay que seguir hablando de la violencia que ha vivido este país durante tanto tiempo, hay que seguir hablando de la corrupción, hay que seguir hablando de narcotráfico para hacerle frente, para ver si en algún momento nos libramos de esto, ¿no? A ver si en algún claro, momento podemos construir algo más allá de esto, ¿no? y hace parte, Obviamente no es lo único, por supuesto, ahí sí puede eso, ser muy acertado cuando la gente critica, pues que todo es narcotráfico, listo, de acuerdo, ¿no? No todo debería ser narcotráfico, pues estamos uh-huh, hablando de eso, ¿no? Hay una cantidad de historias maravillosas en todas las regiones colombianas de las cuales hay que hablar, ¿no? Hay claro, gente humilde que se esfuerza todo el y tiempo para gente salir buena, adelante, historias gente lindas, o buena, sea, lindas, claro, ajá, que se anteponen a la pobreza o se sobreponen a la pobreza, a la violencia, a la amenaza ajá, del narcotráfico, de todos los sectores armados.
Entonces, no puede ser lo único, pero yo creo que sí tenemos que seguir tratando nuestro tema polémico. Obviamente, pues hay una estética particular que sí puede ser criticable, ¿no? Por ejemplo, Ujú. cuando tú pones a los narcotraficantes como unos Los bacanes, héroes. como los grandes héroes, bueno, yo creo que eso sí no estaría bien, sobre todo para las generaciones futuras, ¿no? Yo creo que no es justo. O por lo menos tendríamos que tratar de la misma manera a las víctimas, ¿no? Yo creo que sí. Ujú. Yo, Seguramente, digamos que dime, dime. para mí, no, que para mí yo creo que es importante hablar y es importante dejar participar todas las miradas. Todas las Claro, miradas claro. son distintas. Es la mirada de Jaime, la mirada mía, la mirada de todas las personas son distintas y eso es lo interesante y eso es la construcción, digamos, como del cine también y del arte y de todo de este tema, ¿no? Claro que Entonces, sí. desde donde quieras que a mí me interesa también ver de narcotráfico, ver de violencia, ver de todas las miradas me parecen interesantes porque es de vez en cuando ponerse en los pantalones de pronto de la víctima o ponerse en los Exactamente. pantalones del victimario o ponerse en los pantalones del que no le importa nada, ¿sí me entiende? Eso es lo que me No, y parece súper hay interesante. películas importantísimas. Por ejemplo, yo nombro la de Brian De Palma, la de Mm, Scarface, ¿no? Si uno ve a ese Tony Montana enloquecido y uno lo ve ajá, sucumbiendo pues en su reino y se da uno cuenta pues que la cosa no es tan así, ¿no? La cosa claro, no es que realmente el crimen pague, aunque a veces parezca. Y está el cine de Víctor Gaviria que me parece importantísimo, el cine que se hizo en Medellín en los años 90 y bueno, que todavía hace Víctor Gaviria es fundamental, pues su posición crítica respecto de toda esta violencia que vivió precisamente esa ciudad me parece esencial para la revisión histórica que vayamos a hacer, ¿no? Es claro. importantísimo, ¿no? Por aquí hay otra pregunta Sí, sí, y sí. es de saludos a Dirt, o sea, director insólito. Ujú. ¿Cómo es el proceso de captura del lo tolimense en lo regional de dirección de fotografía en el paisaje o de paisaje? Ya, y seguramente se refiere a la película Paisaje Indeleble, ¿no? Pues sí, porque pone Entonces, entre comillas seguro sí. sí, sí, sí. Bueno, ya estamos hablando muchísimo de la importancia del cine regional Ujú. y precisamente cuando tú eres de la región, pues tú conoces muy bien los paisajes, la luz de tu región, Y conoces muy guardar bien. esa esencia, guardar Claro, claro, claro. Entonces, mostrar eso. cuando yo me preguntaba cómo hacerlo, pues digamos que me salía muy natural, muy orgánico, ¿no? Cuando trataba como de plantear una propuesta estética de la película, yo tenía muy claro qué quería mostrar, ¿no? Precisamente porque conozco muy bien la región. Desde niño yo iba a esta población que te cuento, Payandé, porque mi abuelo era de allá. Entonces yo vi todo el cambio, toda la transformación que tuvo esta empresa Cemex, eh, una región que era muy rica y de pronto empezó a verse cada vez más árida, cada vez más... Mm, Era muy curioso porque en ese momento no había una banda transportadora que existe ahora, entonces el material lo transportaban en volquetas, entonces, el camino era destapado. Entonces ir a esta población siempre era llenarse de polvo, siempre era terminar lleno sí, terminar con otro color, era muy particular. Entonces yo tenía clarísimo qué quería mostrar y el paisaje, obviamente el paisaje con el que creces, pues es un paisaje que tienes muy adentro, Y, que tienes muy... y una pregunta, vos Ujú. llegas, digamos, como con esa idea de ese paisaje y llegas ahora como a hacer una producción allá. ¿Viste muchos cambios? O sea, ¿viste o Claro, sin duda. encontraste cosas que no podían ser, o sea, o no podías Sí, encontrar de cómo lo recordabas en esa época, sí, claro, o claro. que no encontraste Hablo, literalmente? te hablo en el cine en general. O sea, Ujú. cuando uno está preproduciendo un proyecto, uno visita la locación, hace el scouting de locaciones, la búsqueda de locaciones, y uno trata de preparar lo mayor posible, lo mayor que pueda, ¿no? Uno trata de hacer sus plantas de iluminación, si es posible, uno trata de ver dónde se esconde el sol, dónde sale el sol, cómo se comporta de acuerdo al lugar donde uno está, pero siempre la realidad lo sorprende a uno. Siempre uno tiene que estar muy abierto a lo que la realidad tiene que ofrecerle a uno y uno tiene que estar como también abierto a tratar de pescar esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo quién es el que decía que el cineasta es un cazador, Es un casa, ajá, sí, sí, sí. es un como un cazador que persigue Yo también lo este tipo, escuché, qué lindo. estos momentos de realidad que son espontáneos, que se pueden presentar a cualquier momento. Entonces uno tiene que estar muy pilas, uno tiene Ajá. que estar, aparte de estar muy preparado, de tener su guión, de tener
su desglose, de tener todo su preparación, uno tiene que estar abierto a lo que pueda pasar, uno tiene que estar abierto a lo que, a lo fortuito, ¿no? Y eso también es Claro, muy total. bello. Uh-huh. Ujú, total. Cuando, digamos, para Jaime, ¿cuál fue el mayor reto, digamos, en tu carrera, en todo tu proceso académico o ya en las producciones? ¿Cuál era el mayor reto? Uy, mira, La, a mí el que la se me peli. ocurre, no, no, claro, claro, pero a mí al que se me ocurre es el de siempre. O sea, yo creo que el mayor reto para un cineasta marginal como somos aquí en Ajá. Colombia, en Latinoamérica, donde somos también en las regiones colombianas, siempre es siempre es el presupuesto, siempre es la producción, ¿no? Siempre es el financiamiento. Yo creo que es el reto más grande siempre. Y de acuerdo a ese financiamiento, de acuerdo a ese presupuesto, pues la forma como creativamente tú puedes solucionar ya tu historia, la forma como creativamente puedes contar de la mejor manera tu historia. Claro. A veces no es algo que tengas en contra, ¿no? A veces cuando lo haces pequeño es más bonito, cuando lo haces con poquitos elementos, a veces es más Te, valioso. te, te obliga un poco a ser un poco más Te obliga a ser creativo, recursivo, sin digamos. duda, sin Ajá, duda. recursivo. Pero a veces también te limita muchísimo, ¿no? Este es el problema. Ajá, Obviamente contar con un presupuesto cómodo, pues sería lo ideal, ¿no? total. Yo Eso es creo que una pregunta. Eso es ese es una el reto pregunta. siempre, siempre. Eso es una Dime, dime. pregunta que siempre nos hemos dicho y así, y de pronto hasta preguntar, que es, si tuvieras el presupuesto ilimitado, ¿qué harías con él? O sea, ¿qué producción harías? Si tuvieras un No, presupuesto... por supuesto, depende del proyecto, ¿no? Obviamente que hay Mm, proyectos que requieren mucho más presupuesto que otros, y un proyecto no, de, yo, de yo época. le digo a Jaime, Jaime, te va a dar ilimitado para que me hagas una peli en Colombia. ¿Qué harías tú? Yo quisiera hacer una peli de época, porque ¿Qué las pelis de nota? época son Ajá. costosísimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quisiera hacer una peli, por ejemplo, de la época de la colonia, o por ejemplo, de la época de la violencia. Tengo un guión ahorita de la época de la violencia, sobre todo los 40 y 50 en Colombia. Pues estaría muy bien usar ese presupuesto para hacer recreaciones, Para para hacer recreación. Ajá. un vestuario muy riguroso, para hacer un estudio y una investigación muy amplia y poder ser muy certero en cuanto a al arte y obviamente una fotografía importante, ¿no? Una fotografía Ajá. Claro que que, impacte, ¿no? Eso que nota. me gustaría hacer una película de época que, por ejemplo, los gringos la hacen recurrentemente, ¿no? Y creo que en nuestro cine es muy poco común, nuestro cine no es tan fácil, precisamente porque cuesta, ¿no? Y porque Sí, toca total. hacerlo pequeño, Total. ¿no? Siempre incluso en las academias, yo creo que hasta en Latinoamérica nos enseñan a huirle a las producciones de época. Es como, Claro, claro, cuidado claro. que por ahí no es. Jaime, O te interrumpo, por ejemplo, hacer una película tipo Blade Runner, ¿no? Que uno sabe que va a costar una eso que, cantidad de plata, ajá, entonces uno sabe como que es crearse un una ciencia mundo ficción, distinto. un mundo Ajá, diferente, también sería un sueño hermosísimo. Pero la verdad, o sea, siendo también como más pragmático, quizás son películas que no nos corresponden, ¿no? Quizás nuestras películas tienen que ser también pequeñas, tienen que ser contar historias más sencillas que se amolden a nuestra realidad, ¿no? Entonces, por eso las películas más importantes a veces son las películas pequeñas, a veces son las películas que tratan de escudriñar mucho más allá la condición humana, no tanto la parafernalia, no tanto el claro. efecto especial, no tanto Sí, el gran arte de época, sino que lo que nos corresponde en este momento es eso, son hacer claro, películas que es identificar de, en o sea, como qué tipo de producciones también podríamos lograr y claro, que serían importantes para... es nuestra realidad económica, es nuestra realidad Ajá, social, es nuestra realidad histórica. Yo creo que lo importante es que tengamos que contar historias, lo importante es que tengamos cosas para expresar y que podamos sacar una pequeña cámara y hacerlo, ¿no? Lo importante claro, es que también aprovechemos ese ánimo que tenemos. Si tenemos ánimo de hacer algo, hay que hacerlo, hay que total. darle, Es ¿no? la Hay que invitación a recordar. hacer, a hacer. Tú Ujú, me preguntabas ahora un poco cómo era el comienzo, pues el comienzo de todo, la ujú. cinefilia, el amor, la pasión por el cine, y uno a veces lo tiene que revisar, porque a veces uno lo pierde un poco. A mí me ha tocado como regresar a ese niño que vio E.T., que salió llorando del cine y que quiere emocionar a otra gente, y ahí toca regresar a esa esencia, ¿no? A lo más importante, que es tratar de conmover a un espectador. Qué chévere, qué chévere. Esto es súper motivante para mí, claramente, y espero que Ojalá, para muchas personas también que ojalá que lo estén sea. viendo.
Saludos a Margaret, que está diciendo que la charla está súper chévere. Chévere. Muchas gracias. Margaret te di cuenta, es la directora del Museo de Arte aquí en el Tolima, que es una institución importantísima para el arte local. Yo creo que es la número uno, ¿no? Es el instituto Qué más nota. importante en el arte tolimense. Saludos a Nicolás. Nicolás tiene una pregunta Sí, o un claro. comentario. Dice, la situación actual, donde existe un distanciamiento tan grande que estamos como personas, ¿en dónde nos dejamos de reconocer? ¿Qué estrategias pueden plantear desde el cine y el arte? Y no sé, en general, con lograr el proceso de la humanización. Ya, uff. Ay, marica, qué Bueno, filósofo. está complejo, Sí. pero yo quiero entender un poco hacia Mm, dónde va la pregunta. Yo creo que es un periodo muy interesante para todos. Es un periodo angustiante, es un periodo lleno de total. ansiedad, ¿no? Uno tiene como muchas preguntas hacia el futuro, cómo va a ser nuestra vida de ahora en adelante, nuestra vida laboral, nuestra vida en general, ¿no? Entonces, por ese lado es un momento muy complicado, pero esos momentos complicados, momentos de crisis, son momentos en los cuales uno tiene que ir precisamente a lo esencial, como estamos hablando ahora, ¿no? Uno tiene que Ujú, reflexionar, uno tiene que tratar de ser medianamente profundo y como preguntarse esas grandes preguntas, ¿no? claro, Entonces, por ejemplo, si uno no tiene todo el tiempo del mundo como es claro, nosotros tenemos una limitación temporal. ¿Qué queremos hacer con ese tiempo que tenemos ahora en adelante, ¿no? Que puede ser poco, puede ser mucho. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? Entonces tenemos que hacer cosas que valgan la pena, cosas que en que nos realidad, interesen, cosas que nos importen, ¿no? Entonces, claro, ojalá, como han dicho muchos pensadores actuales, ojalá la gente deje de ser un poco futil y de pensar en lo material y de pensar en las compras, en el día sin IVA, ujú, en que hace falta el último celular y tratar de pensar en lo esencial, ¿no? En la relación que uno tiene con la gente, en eso que ha obligado a mucha gente, en la comida, a nuestra día a día, ¿no? A nuestra claro, supervivencia, pero a cosas esenciales, ¿no? Y obviamente el arte es muy importante porque es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Entonces, mm, poder tener tiempo de regresar a una lectura, de ver nuestras películas favoritas, de ver, bueno, ¿por qué no series, como hace mucho ahora, de leer poesía, de encontrar cosas interesantes en internet, aparte de perder tiempo? Eso también es este tiempo de encierro, ¿no? Eso también lo ha claro. hecho posible. No, y me Entonces, parece que las personas también han detectado como esa necesidad de hacer lo que en realidad les gusta, porque estaba en exactamente, una obligación también de hacer lo que toca hacer, como hacer lo que exactamente. te ponen a hacer, pero en este momento veo que hay muchas personas que empezaron sus proyectos, que empezaron a escribir, que empezaron de pintar, ¿sí? O sea, hacer música, entonces como que me parece bastante interesante también que la humanidad de alguna manera como que se reseteó y empezó como a cuestionarse, es como que qué es lo que en realidad quieres hacer, ¿sí? Sí, fue un momento de reflexión. Es un momento Ujú, difícil, pero reflexión, y hay que usarlo como tal. Obviamente, el arte nos sirve exactamente para eso, para angustiarnos un poco menos, para tener menos ansiedad. A mí una cosa que me llama mucho, bueno, hay muchas definiciones del arte, pero digamos uno de los realizadores que yo más admiro, es obvio, pero es Andrei Tarkovsky. Él decía que el arte era fundamental para prepararnos a la muerte, para mm. llegar mejor a la muerte. Y creo que es eso, de verdad. O sea, no es que sea una cosa fatalista, Sí, sino que de no, es que verdad la muerte toca. tampoco No lo debe ser, no debería serlo. es O sea, es completamente real natural. y el arte nos sirve para eso. Entonces el arte es el que nos puede sacar de esta angustia existencial que tenemos, ¿no? Y de esta monotonía. Tenemos una monotonía, eso, como estabas diciendo ahora, ¿no? De siempre lo mismo, de trabajar como Ujú. para una subsistencia. Quizás ahora nos haga recuperar eso esencial y darnos cuenta de que hay cosas más allá de esa cotidianidad de simple supervivencia, ¿no? Ojalá podemos llegar a eso. Y el arte es un Exacto, camino ideal para llegar a eso, para que nos haga reflexionar, ¿no? exacto. Pues muchas gracias a Nico por hacer la pregunta. Por acá está Natalia que dice, maestro Jaime, toda mi admiración.
Hay muchos Saludos a saludos de la Natalia, que es nata. una alumna. Claro, claro, Saludamos saludos. a Juan que se acaba de conectar, saludamos a todas las personas que están conectadas con nosotros A David, a Erin, sí, esos son varios ajá, conocidos también. y una preguntica, o no, una preguntica no, ya ahorita nos estábamos metiendo por ese lado, pero me gustaría saber también como los referentes que tienes, qué referentes admiras en este momento, o sea, literatura, música, pintura, ¿sí? Como que porque digamos que desde la dirección de fotografía abarca muchas, digamos, muchas referencias y desde la realización claramente también. Sí, sin duda. Incluso recordé una frase de Vittorio Storaro, que es el famoso fotógrafo italiano, el de Apocalipsis Now, el del último Ajá. emperador, bueno, uno de los más premiados de historia fotografía del mundo, que él decía que cada vez que uno pone el ojo detrás de la cámara o pone el ojo en el visor, detrás de uno hay 2000 años de historia del arte, ¿no? Que tiene el Total, peso de uno. Entonces, total. claro, uno no puede desconocer la historia del arte, uno no puede desconocer al teatro, uno no puede desconocer la literatura, uno no puede desconocer una cantidad de expresiones artísticas. ¿Qué es lo que hace? Que hace que el arte de uno sea más complejo, ¿no? Yo también recuerdo Ujú. mucho la primera clase de un compañero mío que estamos viendo una cuestión teórica y él estaba un poco aburrido, ¿no? Entonces le preguntó al profe, que era un crítico cubano muy importante, y le dijo, bueno, ¿y para qué sirve esto? O sea, profe, ¿eso para qué sirve si esta cantidad de, digamos, para él era como mucho bla, bla, bla? Sí, sí, Esto sí, para mí no mucha va a servir en nuestro teoría y tal. trabajo. Y el profesor dijo exactamente eso, dijo, hombre, precisamente el hecho de que usted sea una persona más compleja lo hará un artista más complejo y lo hará mucho más consciente de lo que usted hace. Entonces, Claro. sin duda hay que conocer corrientes artísticas de todo tipo. Entonces, bueno, yo no me considero tan culto, pero hay que tener cultura, sin duda, hay que tener cierto bagaje. Y a mí, pues no sé, a mí últimamente me llevo unos años como muy metido, por ejemplo, en la literatura de chileno, de Bolaño, de Ajá. Roberto Bolaño. Entonces me encantan los detectives salvajes, 2666. Bueno, hay libros que el Tercer Reich que me encanta también de Roberto Bolaño. Me gusta mucho el turco, la literatura del turco ese, de Orhan Pamuk. De Orhan Ajá. Pamuk me encanta, me gusta Paul Auster, el gringo, ¿no? Que Sí, para él sí. también es muy importante la memoria y toda la causalidad. A mí me interesa mucho esa literatura. Y obviamente, pues, me fascina, O sea, digamos, ese cine que a veces es considerado como muy tedioso, que como muy... A mí me lento encanta de el cine pronto, muy lento. admirativo, También atmósferas. recuerdo mucho una frase de un director colombiano que dice que no hay cine lento, sino gente impaciente, ¿no? Gente que le Totalmente de impacienta verlo. acuerdo. Entonces a mí me fascina el cine de Andrei Tarkovsky, me fascina el cine de Béla Que, Tarr, me que gusta es un mucho poco esa, más es atmosférico, que es un poco más de atmosférico. observación. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Hay una palabra que a veces odia uno, pero sí, que invita a la contemplación, que Ujú. invita a esa reflexión. Es un cine que lo hace uno pensar mucho más, ¿no? Precisamente el esfuerzo que le propone a uno hace que uno piense en su vida, que uno piense en lo que le pasa y me parece el cine más importante. Me gusta mucho el cine del turco Nuri Bilge Ceylan, no sé si lo conoces. No, pero la Me voy a encanta, buscar. sí, hay películas maravillosas de él. Lejano me gusta mucho. Érase una vez en Anatolia. Bueno, es uno de los cineastas más importantes de la actualidad. Pedro Costa, el documentalista portugués. Bueno, son muchos los referentes, son muchísimos. Lo importante es que Es encontrar lo que a uno estar le gusta. construyendo, exacto, Claro, es claro, irse claro. construyendo. Y en alguna, Sí, sin alguna duda. vez como director de fotografía, porque tienes estos dos, digamos, como estos dos roles en una producción, puedes estar en el campo de dirección de fotografía, pero también como realizador. Pero Sí, digamos, sí. en la parte de dirección de fotografía, ¿te ha tocado estar en una producción que esté, digamos, como, no sé si en contra, sino que, digamos, sea distinta a tu forma de narrar las cosas, a tu gusto para contarla? ¿Cómo es ese diálogo con esa peli o con ese diálogo con ese director que de pronto no se conecta tanto con tu estilo? ¿O de entrada lo rechazas? Lo que pasa es que hay una cosa que me gusta a mí o que me interesa a mí como realizador, digamos, Uh -huh. como cineasta que quiero hacer de películas. Pero hay otro tipo de referentes, tan como director de fotografía, que tienen que ser más amplios. Y a mí me interesa la Ajá. fotografía de películas que quizás no me interesara dirigir,
pero que sí me interesa fotografiar, porque es un placer, además es un placer, digamos que unirse uno como cómplice a un director, tratar de entender muy bien su concepción, sus objetivos, tratar de coincidir en muchas cosas, y es que aparte digamos, de ese cine que más admiro, pues hay una cantidad de cine que igual me emociona y es un cine un poquito más comercial, por decirlo así. O sea, Ajá. como te decía, como que estamos hablando, o sea, la primera película, si la primera película que vi y me emocionó en la vida fue E.T., pues yo tengo que respetar enormemente a Spielberg Ujú. y el trabajo fotográfico de Spielberg es impresionante también, ¿no? Entonces, entonces siempre encuentro referentes con los directores. Obviamente, si hay un director con el cual tú no tienes ningún tipo de empatía, ningún tipo de, de cercanía estética, pues va a ser mucho más complicado, pero Claro, generalmente sí existe esto, ¿no? Sí existe lugares comunes, existe una serie de encuentros con algunas películas, con alguna pintura, con algún tipo de fotografía, con muchas cosas que ayudan a la que esa complicidad realmente sea fructífera, ¿no? claro. Entonces no, no solamente me quiero dedicar, digamos, a este cine contemplativo y atmosférico, sino que me interesan muchas otras cosas, ¿no? Me interesa, Ujú. por ejemplo, no, he trabajado con varios tipos de directores que hacen cosas, digamos, más parecido al documental, que hacen cosas un poquito más crudas, ¿no? Que lo que yo haría como director. Ujú. Igual me interesa muchísimo hacer ese tipo de fotografía o un tipo de fotografía quizás más elaborado, quizás más... Eso está bien, bien, bien chévere porque es como que te genera también una experiencia distinta y un punto de vista distinto desde adentro de la producción, ¿no? O No, sea, y te estimula mucho ajá, más. A mí me estimula más cuando trabajo con un director que digamos que no es exactamente igual lo a que, como yo ajá, concibo el mundo. Creo que eso es lo rico, ¿no? Ver otra perspectiva, como hemos hablado del comienzo de la charla, ver otro punto de vista del mundo, pues a mí también me interesa, ¿no? Conocer el otro ser humano, tratar de ayudarle, tratar de ser cómplice con él y hacer la mejor película posible. Entonces es muy rico el reto como fotógrafo. claro, total. Jaime, muchísimas gracias por acompañarnos esta horita. O sea, ya casi, ya nos faltan 10 minuticos para No, terminar, un sino que gustazo. muchas, hay veces como que no me da tiempo de poder agradecer, no me da tiempo como de poder decirte pues como que muchas gracias para sacar este tiempo, sacar este momentico y poder compartir con nosotros también como este momento, ¿no? No, Gustavo, Eh, saludos ahí a Carlos Arcila, el sonidista, saludos a... Ahí está Claro, Carlitos, no, sí. no, Ahí está no. Cristina, está también saludando. Eh, Saludos. las últimas tres cositas, ¿qué le recomendarías a alguien, por ejemplo, que esté empezando, que esté iniciando en este mundo hoy? Que lo Pues mira abandone, que yo me vengo, mira que que me estudie vengo ingeniería, sí. con una cosa cliché, una cosa ahí cliché, lo que hemos ido hablando hace mucho rato, ¿no? Entonces hay un libro muy famoso de Reina María Rilke que se llama Cartas a un joven poeta. No sé si Ajá. lo conoces. No, no lo Y conozco, pero lo entonces leo. en el libro un joven poeta le escribe a este poeta reconocido y le dice, maestro, ayúdame, o sea, Ajá. qué me recomiendas? Y yo creo que lo más bonito del libro es cuando Reina María Rilke le dice, si no puedes vivir sin escribir poesía, sigue escribiendo poesía. Si puedes Ok. vivir haciendo otras cosas, dedícate a otras cosas. Un poco a lo que decías, pero es eso, realmente existe la pasión, si realmente uno no puede dedicarse a nada más, si uno viviría en tranquilo, ¿no? Detrás de un escritorio, haciendo X cosa, hay que arriesgarse, hay que hacerlo, así tenga uno fracasos. El cine está llena de ese tipo de ejemplos, no sé si recuerdas, por ejemplo, Ajá. Sorba el griego, que es una película de un soñador, de un tipo que quería hacer una gran infraestructura para llevar como una especie de acueducto y fracasa en esa empresa, ¿no? No importa si fracasas, no importa, o sea, realmente creo que lo más importante es Es intentarlo, lo más intentarlo. importante, Ajá. sin duda, sin duda. Entonces, yo creo Ahí, que eso es ahí, lo mejor, lo único que podría decir uno, digamos, lo más importante que podría decir uno, de esa si uno anécdota en realmente el está cine, enamorado. y ibas a sacar una que era de Quijote de la Mancha, que iban a hacer la película de Exacto, Quijote de la Mancha y al final fracasó económicamente por producción, el actor fue complicado, mil cosas.
ese que al documental hay que final verlo. salió un Se llama documental que igual Lost se in La creó, Mancha. Es muy, muy bacano ese exacto, que documental. igual salió una creación a partir de un fracaso, ¿sí? Y Salió todo. él finalmente terminó la película. Se me olvidó el nombre de este director. Sí, a mí también ¿Lo se me va recuerdas? el nombre exacto, no, se me va el nombre exacto, Se me pero escapó. se lo dejamos ahorita después en los Terry historias. Gilliam, Terry Gilliam, por favor. Eso, Terry Es Gilliam, un ajá. gran cineasta. Y Entonces, sí, alguna es manera de ese quijotesca. fracaso sale algo, o sea, de esa Claro, cagada sale algo. es Ajá, quijotesco. Por ejemplo, también decía Herzog, es quijotesco empezar una caminata como él la hizo durante varios días, recorriendo incluso países. Es quijotesco ajá, querer cambiar la realidad de un país. Es quijotesco acabar con la realidad, con el hambre del mundo, no sé. También es quijotesco intentar hacer cine, es quijotesco empezar ajá. una novela, es quijotesco escribir una obra de teatro y tratar de montarla, pero es mucho más importante intentar hacerlo Y que sí, quedarse total. impávido, ¿no? O hay que tratar de cumplir los sueños. Aunque a veces es muy bonito soñarlos. Y decirle el Camerón de Pasolini que a veces es más bello soñar la obra Que que hacerla. verla o que hacerla. Pero creo que es mucho más importante intentar hacerla. Así uno fracasa, de verdad. Ajá. Creo que no hay fracaso. En ese caso no existe el fracaso. En ese caso es poético el intento nomás. Es poético. El mismo fracaso es poético. Como te decía, de Sorban griego, de tantas películas de personajes maravillosos que emprendían algo quijotesco y fracasaban, pero no fracasaban. Eso Ajá. era su vida, ese transcurso poético, ¿no? Como la Claro. historia de Fiscaraldo, de intentar levantar ese barco por encima de la cordillera para que llegue al otro lado del río. Bueno, no pudo lograrlo, pero igual Lo intentó, o sea, lo intentó, lo hizo exacto. feliz. Eso es lo Eh, que debo decir. para Jaime, ¿qué le dirías a Jaime joven? O sea, si pudieras hablar con Jaime joven, ¿qué le dirías así tipo Dark? ¿Qué le dirías a Jaime Oh, joven? uy, esa pregunta está complicada, hermano. Está complicada. Ah, Que tomara mejores decisiones. o sea, quiere decir que lo que estés pensando o lo que quieres hacer, esa no, la otra. Esa no. No, mentiras. No. Yo creo que uno no tiene que arrepentirse de lo que decide en realidad. Entonces, por eso es muy difícil pensar en eso de volverse en el tiempo y Ujú. tomar el DeLorean, ¿no? Tomar el DeLorean Sí, y exacto. regresar. No. No, hay que olvidar eso. Está bien para escribir películas, para hacer series, pero yo creo que no hay que pensar en ningún tipo de repartimiento. O sea, No. tú crees que lo que es está y Sí, yo así creo que es. no. Ajá. Yo creo que no. Por supuesto, el pasado lo hace uno, pero no tiene que construir precisamente su presente y su futuro, ¿no? Exacto. Esa es la vida, ¿no? La vida es el momento, no. Uno tiene que basarse, obviamente, en su pasado, pero no quedarse en él, ni pensar que hizo diferente. Creo que no, Claro, no total, tiene mucho total. sentido. Jaime, ya se va a acabar la transmisión. Muchísimas gracias. Así rápidamente, un libro que estés leyendo en este momento, una peli que nos puedas recomendar, aparte de todas las que hemos hablado el día de hoy, y una banda musical Uy, que tremendo. te guste. Pues Así mira que, que yo acabo de repetirme una película de Sam Peckinpah que se llama La balada de Cable Hawk. Se la recomiendo. súper, de una. Es un western completamente diferente al otro western. De hecho, hay que ver la obra de Sam Peckinpah. Es una Ajá. obra maravillosa. Me gusta La pandilla salvaje, me gusta Perros de paja, bueno, La cruz de hierro. Es un realizador importantísimo. De hecho, el montaje de Peckinpah es muy famoso. Entonces vean esa, La balada de Cable Hawk, me encantó. Súper. Siempre me emociona. Un libro, realmente no lo estoy leyendo, pero vuelvo a insistirles en que lean Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Es un libro Ajá. maravilloso, Chileno. lleno de recovejos, es un libro que te va a motivar, es un libro que lo tiene todo, de verdad. Es una obra total en la historia de la literatura latinoamericana, ese libro hay que leerlo. Y bueno, una banda sonora también es complicadísima. Me encantó la banda sonora, la tuve otra vez, la balada de Cable Hawk, pero toca volver a la filmografía también de Ennio Morricone, porque no, toca volver a ver la filmografía de Sergio Leone, ¿no? Toca repetirse El bueno, el malo y el feo, por un puñado de dólares, por unos dólares más. Toca ver Érase una vez en el oeste, Érase una vez en América. Eso. Ajá. Esas películas hay que verlas. Sergio Leone hay que verlo y obviamente la banda sonora de Morricone que siempre está llena de emoción,